El poder de la luz de Dios. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué es la luz de Dios? ¿Cuán poderosa es? ¿Podemos utilizarla de alguna manera? A través de la Biblia, textos apócrifos y escritos antiguos, podemos encontrar referencias acerca de la luz de Dios como algo que es extremadamente poderoso. Se trata de una luz que disipa toda oscuridad, que es capaz de vencer el mal y que es sumamente pura. Es una energía que nos puede cubrir, que puede emanar, que puede ser alcanzada y que es capaz de destruir demonios. Salmo 27:1. Dios es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Dios es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Yo soy el documentalista, y esto es el poder de la luz de Dios. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. En la antigua oración del Padre Nuestro traducida del arameo, Jesús nos enseña que somos capaces de ser portadores de la luz de Dios. Esta oración tiene una parte donde dice: Padre, Madre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos. Haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil. ¿Qué pasaría si los seres humanos pudiéramos utilizar la luz de Dios? ¿Qué características y poderes tiene? Veamos. La luz de Dios es purificadora. Se dice que la luz de Dios posee varias características. Por ejemplo, es sabido que la luz de Dios tiene la capacidad de purificar. Si una persona ha cometido pecado, si se encuentra manchada por sus malas acciones, la luz de Dios tiene el poder de eliminar todo pecado e impureza. Isaías 6:5-7. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Dios. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. La luz de Dios es guía. Se dice también que la luz de Dios es como una brújula y un faro, porque cuando las personas están perdidas, es capaz de guiarlas por el camino correcto e iluminar sus caminos, volviéndolos más claros y visibles. Cuando los israelitas estaban perdidos en el desierto, sin saber a dónde dirigirse, la luz de Dios los guió con claridad y seguridad. Éxodo 13:21. La columna de fuego. Y Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para
para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. La luz de Dios es protectora. Otra característica de la luz de Dios es la protección. Esta luz poderosa protege contra el mal, alejando las tinieblas y cualquier amenaza espiritual que pueda acechar. En la oración de Manasés, el rey Manasés de Judá se arrepiente de sus pecados y clama por la misericordia de Dios, diciendo: porque tú eres el Dios del justo, que ilumina a los que están en tinieblas y sombras de muerte, que guía y protege a los que están en la perdición del mal. San Agustín, un santo católico, dijo en uno de sus escritos: aquellos que viven en la luz de Dios, que habitan en la ciudad celestial, son inmunes a las fuerzas oscuras que buscan destruir sus almas, porque la luz de Dios es un escudo impenetrable. La luz de Dios es reveladora. La luz de Dios revela la verdad, descubre el engaño y muestra la realidad tal y como es. En su obra Confesiones, San Agustín describe cómo la luz de Dios iluminó su mente, revelando la verdad que había estado oculta por sus errores y pecados, diciendo: tú eras más íntimo que mi intimidad misma, y tu luz era más alta que las alturas de mi espíritu. Por tu luz vi la luz y comprendí la verdad. En el libro de Enoc, otro texto apócrifo, se menciona cómo la luz de Dios revela los secretos ocultos y expone la corrupción de los ángeles caídos y de los malvados en la tierra. Primera de Enoc 104:2. No ocultaré de vosotros los misterios del cielo, sino que os los revelaré. Así, la luz brilla ante nosotros y la verdad será conocida. De este modo, la luz de Dios es como un medio por el cual se revela todo aquello que esté oculto, mostrando la verdadera naturaleza de las acciones y los pensamientos. Dicho de otro modo, si nosotros fuéramos lo suficientemente dignos de ello, podríamos utilizar nuestra luz, que es dada por Dios y que proviene de Él, para descubrir secretos, mentiras, cosas ocultas y conocer los misterios no solo de este mundo, sino también del cielo. La luz de Dios es vida. Una de las características más distintivas de la luz de Dios es la vida. Es en varios textos donde se le puede encontrar como una fuente de vida eterna y energía espiritual, una luz que nutre el alma y revitaliza nuestro espíritu. Uno de los relatos más significativos se encuentra en la Biblia, donde la luz de Dios se manifiesta como una fuente de vida y gloria, con la transfiguración de Jesús. Mateo 17:1-2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En el libro de la sabiduría, se destaca la luz de Dios como fuente de vida inmortal, donde se nos dice, Sabiduría 7:26-27, porque ella es el resplandor de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios y una imagen de su bondad, y siendo una, todo lo puede. Y permaneciendo en sí misma, renueva todas las cosas, y en todas las edades, entrando en las almas santas, hace amigos de Dios y profetas.
Amantes del misterio, tengo una invitación especial para ustedes. Les presento Enigma Revelado, mi podcast exclusivo en Podimo. Aquí revelaremos lo enigmático con entrevistas a personas especiales, sin censura. Experiencias paranormales, sobrenaturales y de terror. Cada episodio será una puerta a lo inexplicable, donde exploraremos historias que desafían la lógica y la razón. Por solo 99 pesos mexicanos al mes o $6, tendrás acceso a conversaciones únicas y profundas, disponibles solo para suscriptores de Podimo. No te quedes fuera en este viaje hacia lo desconocido. Suscríbete hoy mismo a mi podcast Enigma Revelado. Encontrarás el link en la descripción. La luz de Dios es inmutable. Se cree que también la luz de Dios es perfecta y que su naturaleza es constante y eterna. Es decir, que la luz de Dios no tiene cambios o sombras. En el libro de Enoc, un texto apócrifo judío, se hace referencia a la luz de Dios en términos que subrayan su constancia y eternidad. Primera de Enoc 14, 18 al 22. Y su gloria es imposible de describir y su grandeza es maravillosa. Y veo la luz que es imposible de describir. Ningún ángel podía entrar ni contemplar su rostro por la magnificencia y gloria, y ningún ser de carne podía ver. Un fuego ardiente rodeaba su trono y un gran fuego se erguía ante él, pero nadie podía acercarse a él de entre aquellos que están cerca de él. Decenas de millones estaban ante él, pero él no los necesita. El consejo de los santos, que están cerca de él, no se alejan ni de noche ni de día, y no se apartan de él. Y yo me postré sobre mi rostro, y vi la visión. Un texto que personalmente me encanta está escrito en el Corán, donde se nos habla sobre la luz de Dios representada como eterna e inmutable. Es el verso llamado Verso de la Luz, Ayat an-Nur, y dice así. Corán 24:35. Dios es la luz de los cielos y de la tierra. Su luz es como un nicho dentro del cual hay una lámpara. La lámpara está en un vidrio. El vidrio es como una estrella brillante encendida por un árbol bendito, un olivo ni del oriente ni del occidente, cuyo aceite casi ilumina sin que el fuego lo toque. Luz sobre luz. Dios guía a su luz a quien Él quiere. En su Suma Teológica, Santo Tomás describe la luz de Dios como una manifestación de su inmutabilidad, un ser que ilumina eternamente sin experimentar ningún cambio. Dijo, en Dios no hay cambio, ni sombra de variación. Él es luz pura, inmutable y eterna, y su ser mismo es luz que ilumina todo sin cambiar jamás. La luz de Dios es sabiduría. Finalmente, es bien sabido que la luz de Dios proporciona discernimiento y comprensión, que ilumina la mente y el corazón de las personas con la sabiduría divina. En el libro de la sabiduría, se hace una clara asociación entre la sabiduría y la luz. Nos habla de cómo la sabiduría ilumina y supera incluso a la luz natural en su pureza y poder. Sabiduría 7:10. La amé más que a la salud y la belleza, y la prefería a la misma luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Sabiduría 7:29. Porque es más hermosa que el sol y supera a toda constelación de estrellas. Comparada con la luz, sale ganando. Porque a la luz sigue la noche, pero contra la sabiduría no prevalece el mal.
accediendo a la luz de Dios. Entonces, ¿cómo podemos acceder a la luz de Dios y qué podríamos hacer con ella? Se dice que, para poder obtener la luz de Dios y ser dignos de ella, los seres humanos debemos ser personas puras de corazón, llenas de fe, humildad y amor, buscando siempre la verdad y actuando con justicia y compasión hacia los demás. ¿De qué seríamos capaces los seres humanos con la luz de Dios? Se dice que si los seres humanos tuviéramos acceso a la luz de Dios, podríamos hacer proezas como realizar curaciones instantáneas, no solo físicas, sino también espirituales y emocionales. Seríamos capaces de restaurar cuerpos enfermos, curar enfermedades incurables y eliminar todo rastro de sufrimiento y dolor en un instante. Con la luz de Dios a nuestro favor, podríamos trascender las limitaciones del tiempo. Seríamos capaces de detenerlo, acelerarlo e incluso retrocederlo, permitiéndonos corregir errores del pasado o prever eventos futuros con una precisión divina. La luz de Dios nos permitiría desarrollar una comunicación telepática universal donde las palabras serían innecesarias. Podríamos compartir pensamientos, emociones e intenciones directamente con otros seres humanos, así como con otras formas de vida, sin la barrera del lenguaje. Al controlar la luz de Dios, podríamos manifestar realidades alternas. Seríamos capaces de crear mundos y dimensiones a nuestra voluntad, donde cada persona podría experimentar la realidad que deseara. Esto incluiría la capacidad de entrar en dimensiones superiores donde las leyes físicas no se aplican como las conocemos, y donde la mente y el espíritu podrían explorar sin límites. La luz de Dios nos capacitaría para transformar la materia a un nivel fundamental. Podríamos convertir una sustancia en otra, transmutando elementos y creando materiales de la nada. Finalmente, al ser portadores de la luz de Dios tendríamos acceso directo al conocimiento divino, a la sabiduría que trasciende el entendimiento humano. Seríamos capaces de comprender los misterios más profundos del universo, desentrañar los secretos de la creación y aplicar este conocimiento para el bien de toda la humanidad. Yo soy el documentalista y esto fue el poder de la luz de Dios. Saludos especiales para los miembros del canal: Jess, Pierre Iván Ramet, José Balsino, Jimena, Dani Gardea, Rosario Huizache, Carlos Montes, Tlawis Calpan, Gregia, Juan Jacobo, Miriam Romero, Eleonora Rosy Farías, Jonathan Pacheco, Yolanda García, Brenda, Sol, Evelyn Tisco, Soy Astrid y Verónica Pereira. Si te gustaría que te envíe saludos en mis próximos videos, vuélvete miembro del canal, pues no solo obtendrías este beneficio, sino que también accederías a un grupo exclusivo en Telegram de los miembros del documentalista, en donde, si tienes preguntas, podré responderlas personalmente. Así es que ya lo sabes, únete como miembro del canal y disfruta de estas y otras ventajas. Gracias y hasta la próxima.